Nunca pensé que volver a la casa del árbol de mi infancia sería tan perturbador. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi madre me pidió que ayudara a limpiar el terreno antes de venderlo. Esa casa del árbol había sido nuestro refugio, el lugar donde mis amigos y yo pasábamos horas jugando, inventando historias y escondiéndonos del mundo. Subí por la vieja escalera de madera que crujía bajo mi peso y me sorprendió lo bien que se mantenía después de tantos años. Había una capa gruesa de polvo cubriendo todo, y el olor a madera húmeda era abrumador. Mientras movía unas tablas sueltas para despejar el espacio, noté algo extraño entre las vigas del techo. Un pequeño dispositivo metálico. Al principio pensé que era algún tipo de basura olvidada, pero cuando lo saqué con cuidado me di cuenta de que era una cámara. Era una cámara diminuta, casi imperceptible si no te fijabas bien. Tenía una ranura con una tarjeta de memoria insertada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién habría puesto eso ahí? ¿Y por qué? Bajé rápidamente con la cámara en la mano y corrí hacia mi coche para revisarla con más calma. Conecté la tarjeta a mi laptop y abrí los archivos. Había cientos de videos. Los primeros eran inocentes, grabaciones nuestras jugando en la casa del árbol cuando éramos niños. Me reí al vernos tan pequeños, corriendo y gritando como si el mundo fuera nuestro. Pero entonces los videos empezaron a cambiar. Las imágenes mostraban escenas nocturnas dentro de la casa del árbol, pero no éramos nosotros. Era alguien más. Alguien que no reconocía haciendo cosas que me helaron la sangre. No podía apartar los ojos de la pantalla. En esos videos nocturnos se veía a una figura moviéndose dentro de la casa del árbol, siempre en silencio, como si estuviera esperando algo. A veces se quedaba horas sentado en la esquina, con la cámara grabando desde su escondite. Pero lo peor vino después. En algunos archivos más recientes, esa persona no estaba sola. Había otras personas, pero no como invitados o amigos. Eran víctimas. Los videos mostraban escenas que nunca podré borrar de mi mente. Personas atadas, algunas llorando, otras completamente inmóviles. Me costó entender lo que estaba viendo porque mi cerebro no quería aceptarlo. Esa casa del árbol, nuestro lugar seguro de la infancia, había sido usada para algo monstruoso. Lo más inquietante era que reconocí algunos rostros. Eran personas de nuestro vecindario, gente que había desaparecido años atrás y que todos asumimos que se habían mudado o simplemente se habían ido sin avisar. Pero ahí estaban, en esos videos, en el mismo lugar donde solíamos jugar a ser piratas o astronautas. Sentí náuseas y cerré la laptop de golpe. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién había puesto esa cámara? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando? Y lo peor de todo, ¿podría esa persona seguir cerca? El solo pensamiento me hizo mirar por encima del hombro, como si alguien pudiera estar observándome en ese momento. Traté de calmarme, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Necesitaba respuestas, aunque una parte de mí quería borrar la tarjeta y fingir que nunca había encontrado nada. Pero no podía. Abrí la laptop de nuevo y seguí revisando los videos, aunque cada archivo me hacía sentir peor. En uno de ellos, la cámara parecía haber sido movida ligeramente, como si alguien la hubiera ajustado para grabar desde un ángulo diferente. Lo que vi me dejó paralizado. Era yo, con mis amigos jugando en la casa del árbol. Pero no era un video cualquiera. La forma en que estábamos grabados no era casual. Alguien nos estaba observando. Había algo en la forma en que la cámara se enfocaba en nosotros, como si estuviera estudiándonos. Lo más aterrador fue darme cuenta de que estos videos no eran solo recuerdos lejanos. Había grabaciones más recientes, mucho después de que dejáramos de usar la casa del árbol. En una de ellas, reconocí a mi hermano menor subiendo por la escalera hace apenas un par de años, cuando él y sus amigos habían decidido explorar el lugar por curiosidad. No podía soportar seguir viendo, pero algo me obligaba a continuar. Llegué al último archivo de video, y lo que vi me dejó helado. Era un video grabado desde afuera de mi casa actual. La cámara apuntaba directamente a mi ventana, y aunque no podía ver a nadie en el reflejo del vidrio, sabía que quien fuera había estado ahí, observándome. El último video me dejó completamente paralizado. No podía procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que alguien hubiera estado grabándome en mi propia casa sin que yo me diera cuenta? Cerré la laptop de golpe y me levanté de la silla, sintiendo que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Miré por la ventana, casi esperando ver a alguien parado ahí, pero no había nada. Aún así, no podía sacudirme esa sensación de ser observado. Me sentía expuesto, vulnerable, como si cada rincón de mi vida hubiera sido invadido sin que yo lo supiera. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir?
Encontré una cámara vieja con videos perturbadores. ¿Y si no me creían? ¿Y si eso solo empeoraba las cosas? Decidí volver a la casa del árbol para buscar más pistas. Tal vez había algo más escondido allí que pudiera darme respuestas. Subí las escaleras con el estómago revuelto y una linterna en la mano, aunque todavía era de día. Revisé cada rincón, cada tabla suelta, pero no encontré nada más. Sin embargo, mientras estaba ahí arriba, sentí algo extraño, como si el ambiente hubiera cambiado. Era un silencio diferente, opresivo, como si el bosque alrededor estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Bajé de la casa del árbol lo más rápido que pude, con la sensación persistente de que alguien me estaba observando desde las sombras. Cuando llegué al suelo me sentí un poco más seguro, pero no podía sacudirme esa sensación de que algo no estaba bien. Me quedé parado ahí, mirando hacia la casa del árbol, tratando de convencerme de que todo esto era solo mi imaginación. Pero entonces noté algo que no había visto antes. Marcas en el tronco del árbol, justo debajo de la entrada. Eran pequeñas, como si alguien hubiera estado tallando con una navaja. Me acerqué para examinarlas mejor y vi que no eran simples cortes. Eran fechas. Había varias, todas grabadas en diferentes años, y algunas coincidían con las desapariciones que recordaba del vecindario. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de lo que eso significaba. Quienquiera que hubiera estado usando la casa del árbol había estado marcando cada vez que hacía algo. No pude soportarlo más. Corrí hacia mi coche y me fui de ahí tan rápido como pude. Mientras conducía, mi mente no dejaba de repasar todo lo que había encontrado. Los videos, las marcas, el crujido detrás de mí. Todo apuntaba a que alguien había estado usando ese lugar durante años para cosas horribles. Y lo peor era que yo nunca me había dado cuenta. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que nadie pudiera entrar. Pero incluso en la seguridad de mi hogar, no podía dejar de sentirme observado. Esa noche no dormí. Cada pequeño ruido me hacía saltar, y cada sombra parecía esconder algo o a alguien. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma después de esto. Pasaron un par de días antes de que finalmente me armara de valor para hacer algo con lo que había encontrado. Decidí llevar la cámara y la tarjeta de memoria a la policía. No podía seguir cargando con esto solo, y sabía que esas grabaciones podían ser pruebas importantes. Sin embargo, cuando llegué a la estación, algo me detuvo. ¿Y si quien había estado usando esa cámara todavía estaba cerca? ¿Y si sabía que yo la había encontrado? Miré por el retrovisor varias veces durante el camino de regreso a casa, convencido de que alguien me estaba siguiendo, aunque nunca vi nada. Esa paranoia comenzó a consumirme poco a poco. Dejé de salir de casa y cada vez que escuchaba un ruido extraño afuera, mi corazón se aceleraba. Lo más extraño es que después de un tiempo todo se detuvo. No hubo más ruidos en la noche, ni sombras extrañas, ni esa sensación constante de ser observado. Era como si todo hubiera terminado tan repentinamente como había comenzado. Pero eso no me dio paz. Al contrario, me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué usó la casa del árbol? ¿Y por qué dejó de hacerlo justo cuando encontré la cámara? Hasta el día de hoy no tengo respuestas. A veces pienso en esos videos y en las marcas en el árbol, y me pregunto cuántas cosas horribles suceden justo frente a nosotros sin que nos demos cuenta. La casa del árbol fue vendida junto con el terreno poco después, y nunca volví a saber nada más sobre ella. Pero hay noches en las que todavía siento esa mirada invisible sobre mí, y no puedo evitar preguntarme si realmente terminó. No sé si alguien más ha pasado por algo parecido, pero necesito contar esto porque todavía no puedo explicarlo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando estaba limpiando la vieja casa del árbol en el patio trasero de mi casa. Esa casa había estado ahí desde que tengo memoria, pero hacía años que nadie la usaba. Mientras movía unas tablas sueltas del suelo para ver si podía repararlas, encontré algo que me dejó helado. Un teléfono plegable antiguo, de esos que tenían teclas físicas y una pantalla diminuta. Estaba cubierto de polvo y parecía haber estado ahí por décadas. Mi primera reacción fue reírme. ¿Quién habría escondido eso ahí? Pero la curiosidad me ganó, así que lo llevé a mi cuarto para investigar más. Esa misma noche, después de cenar, decidí encenderlo. Sorprendentemente, aún tenía algo de batería. La pantalla se iluminó con un fondo genérico y apenas unos iconos básicos. Lo más extraño fue que había una carpeta de mensajes guardados. Al abrirla, encontré varios textos enviados a un número desconocido.
Eran cortos y crípticos, cosas como no está listo, el tiempo se acaba o simplemente mira atrás. Me pareció tan raro que me dio un escalofrío, pero pensé que probablemente era alguna broma vieja o algo sin importancia. De todas formas, no pude resistir la tentación y decidí responder uno de los mensajes como si fuera una broma. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No esperaba nada, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. No pasó ni un minuto después de enviar el mensaje cuando el teléfono vibró en mi mano. Era una respuesta. Sé quién eres, decía. En ese momento sentí una mezcla de risa nerviosa y desconcierto. Pensé que tal vez alguien había dejado ese teléfono ahí como parte de alguna broma o juego viejo y que el mensaje era solo una coincidencia. Pero la curiosidad me ganó otra vez, así que respondí. ¿Ah, sí? ¿Y quién soy? Apenas envié el mensaje me arrepentí. La pantalla parpadeó y llegó otra respuesta casi de inmediato. El chico curioso de la casa del árbol. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré alrededor de mi cuarto como si esperara encontrar a alguien escondido, pero estaba completamente solo. Intenté calmarme diciéndome que era imposible que alguien estuviera observándome. Tal vez el teléfono tenía algún tipo de sistema automático o algo así. Pero entonces llegó otro mensaje. No cierres las cortinas. Quiero verte bien. En ese momento sentí un frío recorrerme la espalda. Miré hacia mi ventana y me di cuenta de que las cortinas estaban abiertas. Vivo en una casa bastante apartada, con un patio trasero grande y oscuro por la noche. No podía ver nada afuera, pero la idea de que alguien pudiera estar ahí mirando me puso los pelos de punta. Cerré las cortinas de golpe y apagué la luz del cuarto, tratando de convencerme de que esto no era más que una coincidencia absurda. Decidí que lo mejor era apagar el teléfono y olvidarme del asunto, pero por alguna razón no podía dejarlo. Algo en esos mensajes me tenía enganchado, como si necesitara saber qué estaba pasando. Después de unos minutos de silencio, lo encendí de nuevo. No había mensajes nuevos, así que con el corazón latiendo rápido escribí: ¿Qué quieres de mí? Esta vez la respuesta tardó un poco más en llegar, pero cuando lo hizo me dejó completamente paralizado. Solo quiero que recuerdes. Esa frase no tenía sentido para mí. ¿Recordar qué? Sentí una mezcla de confusión y miedo. Traté de pensar si ese teléfono podría haber pertenecido a alguien que conociera, pero no se me ocurría nadie. Lo siguiente que pasó fue lo que realmente me hizo entrar en pánico. Mientras sostenía el teléfono, comenzó a sonar. Era un tono antiguo y estridente que llenó mi cuarto de un ruido insoportable. Miré la pantalla y vi que la llamada venía del mismo número al que habían sido enviados los mensajes. No sé por qué lo hice, pero contesté. Al principio no escuché nada, solo un silencio pesado y opresivo. Luego, una voz susurrante dijo mi nombre. No era una voz familiar. Sonaba distorsionada como si viniera de muy lejos o estuviera siendo transmitida por algo defectuoso. Colgué de inmediato y tiré el teléfono sobre mi cama como si quemara. Mi respiración estaba agitada y sentía que las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí. Después de tirar el teléfono, me quedé sentado en la cama tratando de calmarme. Pensé en apagarlo de nuevo, pero algo me decía que no iba a servir de nada. De pronto la pantalla se encendió sola y apareció un mensaje nuevo. No puedes ignorarme. Sentí como si alguien me estuviera observando en ese mismo momento. Me levanté y revisé cada rincón de mi cuarto, incluso miré debajo de la cama y dentro del armario, aunque sabía que era inútil. No había nadie ahí, pero la sensación de ser vigilado no desaparecía. El teléfono vibró otra vez, y esta vez el mensaje decía: mira debajo del árbol. Esa frase me dejó helado. ¿Cómo sabía lo del árbol? Era imposible que alguien supiera que había encontrado el teléfono ahí. Contra todo instinto decidí mirar por la ventana hacia el patio trasero. Mi casa del árbol estaba ahí, oscura y silenciosa como siempre. Pero algo me llamó la atención. Una luz tenue parpadeaba desde dentro, como si alguien estuviera usando una linterna. Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido ahí, pero no tenía sentido. Nadie más sabía de ese lugar aparte de mí y mi familia, y hacía años que nadie subía a esa casa del árbol. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé en salir a revisar, pero el miedo me paralizaba. Entonces llegó otro mensaje. Ven solo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Apagué el teléfono de golpe y lo metí en un cajón, decidido a no volver a tocarlo. A pesar de haber guardado el teléfono, no podía dejar de pensar en la luz dentro de la casa del árbol. Era como si algo me estuviera llamando, como si necesitara saber qué estaba pasando realmente. Finalmente, después de estar sentado en mi cama por lo que parecieron horas,
Reuní el valor para salir. Agarré una linterna y bajé al patio trasero. El aire estaba frío y pesado, y cada paso que daba hacia la casa del árbol hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando llegué al pie del árbol, miré hacia arriba y vi que la luz seguía ahí, parpadeando débilmente a través de las rendijas de las tablas. Subí la escalera con manos temblorosas, cada crujido de la madera resonando como un trueno en la quietud de la noche. Cuando finalmente abrí la puerta de la casa del árbol, no había nadie. La luz que había visto desde abajo provenía del teléfono plegable, que ahora estaba encendido y colocado justo en el centro del suelo. Me quedé congelado en la entrada, incapaz de entender cómo había llegado ahí si lo había dejado guardado en mi cuarto. Lentamente me acerqué y lo recogí. Había un mensaje nuevo en la pantalla. Ahora lo entiendes. No tenía idea de a qué se refería. Miré a mi alrededor esperando encontrar alguna pista o señal, pero todo estaba igual que siempre. Viejo, polvoriento y vacío. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente con la linterna, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y esa sensación persistente de ser observado. Mi instinto me decía que saliera corriendo de ahí, pero algo me mantenía clavado en el lugar. Miré el teléfono de nuevo, esperando otro mensaje, pero esta vez la pantalla estaba en blanco. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente el teléfono vibró con tanta fuerza que casi se me cae de las manos. La pantalla se encendió y apareció un mensaje más. Mira abajo. Mi corazón se detuvo por un momento. Lentamente me acerqué al borde de la casa del árbol y apunté la linterna hacia el suelo. Al principio no vi nada, solo el césped y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero entonces noté algo que no debería estar ahí, unas huellas frescas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando alrededor del árbol hacía poco. Lo peor es que las huellas no se alejaban del árbol. En lugar de eso parecían rodearlo, como si alguien hubiera estado dando vueltas en círculos. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no podía pensar en nada que tuviera sentido. De pronto, escuché un ruido justo debajo de mí, como si alguien estuviera subiendo la escalera. Apunté la linterna hacia abajo, pero no había nadie. El sonido continuaba, cada paso más fuerte que el anterior, hasta que finalmente se detuvo justo debajo de la puerta. Sentí como si mi cuerpo entero estuviera congelado. No podía moverme ni gritar. Solo podía quedarme ahí parado con el teléfono en una mano y la linterna en la otra. En ese momento el teléfono vibró nuevamente en mi mano y casi lo dejó caer del susto. Había un nuevo mensaje en la pantalla. Estoy aquí. Mi respiración se detuvo. Miré hacia la puerta de la casa del árbol, esperando ver algo o a alguien entrar, pero no pasó nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón en los oídos. Decidí que no iba a quedarme ahí un segundo más. Con el teléfono aún en la mano, me giré hacia la salida para bajar corriendo por la escalera, pero cuando di el primer paso, vi algo que nunca olvidaré. Una sombra. No era una persona ni un animal. Era solo una figura oscura, inmóvil, bloqueando la entrada. No había ojos ni rostro, pero sabía que estaba mirándome. No sé cómo reuní el valor para moverme, pero retrocedí lentamente hacia el centro de la casa del árbol, con la linterna temblando en mi mano. La sombra no se movió ni un centímetro, pero sentía su presencia como si estuviera a centímetros de mí. De repente, el teléfono se apagó por completo. La luz de mi linterna comenzó a parpadear hasta que también se apagó, dejándome en completa oscuridad. No recuerdo cómo salí de ahí. Lo siguiente que sé es que estaba en mi cuarto con las puertas cerradas y las cortinas corridas. El teléfono ya no estaba conmigo. Nunca lo volví a ver después de esa noche, y desde entonces evito mirar hacia la casa del árbol. A veces creo ver una luz tenue parpadeando entre las tablas, pero nunca me atrevo a acercarme. Hasta hoy no sé qué fue lo que pasó realmente ni quién, o qué estaba detrás de todo eso. Soy Clara, tengo 34 años y soy madre soltera de un niño de 7 años llamado Mateo. Vivimos en una casa pequeña en las afueras de la ciudad, con un patio trasero bastante amplio que siempre ha sido el lugar favorito de Mateo para jugar. Hace unos años, mi padre construyó una casa del árbol para él. Algo sencillo pero acogedor, con una pequeña ventana y espacio suficiente para que pudiera llevar sus juguetes y libros. Era su refugio, su pequeño mundo privado. Pero últimamente, algo extraño comenzó a suceder. Todo esto pasó hace unos meses, en pleno verano. Yo trabajaba desde casa como diseñadora gráfica.
así que podía vigilarlo mientras él jugaba afuera. Al principio no le di importancia cuando empezó a pasar más tiempo en la casa del árbol. Pensé que era normal. Después de todo, los niños tienen esas fases en las que se obsesionan con algo. Un día, mientras preparaba el almuerzo, lo escuché hablar solo desde la ventana de la cocina. Me pareció curioso porque no era común en él. Mateo siempre había sido un niño más reservado. Me acerqué sigilosamente a la ventana para escuchar mejor y me di cuenta de que estaba teniendo una conversación completa. Decía cosas como ¿de verdad? ¿Y dónde vives tú? O no creo que mi mamá se enoje si vienes más seguido. Me reí un poco pensando que tal vez estaba inventando un amigo imaginario, algo completamente normal para su edad. Esa noche, durante la cena, le pregunté casualmente con quién estaba hablando en la casa del árbol. Él me miró con una sonrisa traviesa y dijo, «Con mi nuevo amigo, vive aquí cerca». No quise presionarlo, pensé que era solo una fase creativa de su imaginación. Los días pasaron y Mateo seguía pasando horas en la casa del árbol. Cada vez que lo llamaba para entrar a cenar, parecía molesto, como si lo estuviera interrumpiendo en medio de algo importante. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, lo escuché reírse a carcajadas. Era una risa genuina, de esas que te contagian aunque no sepas el motivo. Me asomé para verlo desde lejos y noté que estaba sentado en el suelo de la casita, mirando hacia la ventana como si alguien estuviera allí con él. «No puedes atraparme», gritó entre risas, y luego corrió hacia la escalera para bajar. Pero cuando llegó al suelo se detuvo en seco y miró hacia los arbustos al borde del patio trasero. Me quedé helada al ver cómo saludaba con la mano hacia ese lugar vacío antes de volver a subir. Esa noche, mientras lo arropaba, le pregunté más sobre su amigo. Me dijo que se llamaba Tomás y que era muy bueno jugando a las escondidas. No quise preocuparme. Seguía pensando que era un juego infantil. Sin embargo, algo empezó a inquietarme después de unos días. Una mañana, mientras regaba las plantas cerca de la casa del árbol, noté algo extraño en el suelo. Colillas de cigarrillos aplastadas alrededor de los pilares que sostenían la estructura. Me quedé paralizada por un momento. Nadie en mi familia fuma, y nuestro patio está completamente cercado. No hay forma de que alguien entre sin que me dé cuenta. Recogí una de las colillas con cuidado y la inspeccioné. Estaba fresca, como si alguien la hubiera apagado esa misma madrugada. Mi mente trató de buscar explicaciones lógicas. Tal vez algún vecino había entrado sin permiso, o tal vez era algo viejo que no había notado antes. Pero entonces levanté la vista hacia la casa del árbol y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había huellas pequeñas y desordenadas marcadas en la tierra húmeda alrededor de las escaleras, como si alguien hubiera estado caminando allí durante horas. Los días pasaron y Mateo seguía pasando horas en la casa del árbol. Cada vez que lo llamaba para entrar a cenar parecía molesto, como si lo estuviera interrumpiendo en medio de algo importante. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, lo escuché reírse a carcajadas. Era una risa genuina, de esas que te contagian aunque no sepas el motivo. Me asomé para verlo desde lejos y noté que estaba sentado en el suelo de la casita, mirando hacia la ventana como si alguien estuviera allí con él. «No puedes atraparme», gritó entre risas, y luego corrió hacia la escalera para bajar. Pero cuando llegó al suelo se detuvo en seco y miró hacia los arbustos al borde del patio trasero. Me quedé helada al ver cómo saludaba con la mano hacia ese lugar vacío antes de volver a subir. Esa noche, mientras lo arropaba, le pregunté más sobre su amigo. Me dijo que se llamaba Tomás y que era muy bueno jugando a las escondidas. No quise preocuparme, seguía pensando que era un juego infantil. Sin embargo, algo empezó a inquietarme después de unos días. Una mañana, mientras regaba las plantas cerca de la casa del árbol, noté algo extraño en el suelo. Colillas de cigarrillos aplastadas alrededor de los pilares que sostenían la estructura. Me quedé paralizada por un momento. Nadie en mi familia fuma y nuestro patio está completamente cercado. No hay forma de que alguien entre sin que me dé cuenta. Recogí una de las colillas con cuidado y la inspeccioné. Estaba fresca, como si alguien la hubiera apagado esa misma madrugada. Mi mente trató de buscar explicaciones lógicas. Tal vez algún vecino había entrado sin permiso, o tal vez era algo viejo que no había notado antes. Pero entonces levanté la vista hacia la casa del árbol y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había huellas pequeñas y desordenadas marcadas en la tierra húmeda alrededor de las escaleras, como si alguien hubiera estado caminando allí durante horas. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esas colillas de cigarrillos y las huellas me rondaba la cabeza. ¿Y si alguien estaba entrando al patio? ¿Y si Mateo estaba hablando con alguien real y no con un amigo imaginario?
A la mañana siguiente decidí investigar un poco más. Mientras Mateo estaba en la escuela, subí a la casa del árbol por primera vez en meses. Todo parecía normal. Sus juguetes estaban esparcidos por el suelo. Había un par de libros abiertos y una manta doblada en una esquina. Pero entonces noté algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. En la pequeña repisa junto a la ventana había una lata vacía de refresco, una marca que yo nunca compraba. La agarré con cuidado y vi que tenía manchas de ceniza en el borde, como si alguien hubiera estado fumando mientras bebía de ella. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Bajé rápidamente y revisé cada rincón del patio, pero no encontré nada más fuera de lugar. Esa tarde, cuando Mateo volvió de la escuela, traté de mantenerme tranquila mientras le hacía preguntas indirectas. ¿Tomás viene a jugar contigo todos los días?, le pregunté mientras le servía un vaso de jugo. Él asintió con entusiasmo y me dijo: sí, pero solo cuando tú estás ocupada. Dice que no quiere molestarte. Esa respuesta me dejó helada. ¿Cómo podía ser tan específico? Mi mente empezó a llenarse de posibilidades aterradoras. Decidí que esa noche iba a quedarme despierta para vigilar el patio desde mi ventana. Cuando Mateo se fue a dormir, apagué todas las luces de la casa y me senté junto a la ventana con una taza de café en las manos. El patio estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de un farol en la esquina. Las horas pasaron lentamente y justo cuando empezaba a pensar que todo era producto de mi imaginación, lo vi. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Había una figura en el patio justo debajo de la casa del árbol. Era un hombre, o al menos eso parecía por su silueta. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la ventana de la cocina como si supiera que lo estaba observando. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que iba a explotar. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. La luz del farol apenas iluminaba su rostro, pero pude distinguir una barba desordenada y un cigarrillo encendido en sus labios. Parecía completamente ajeno al hecho de que estaba invadiendo mi propiedad, como si ese lugar le perteneciera tanto como a nosotros. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono para llamar a la policía, pero cuando miré nuevamente hacia el patio, ya no estaba. Pasé el resto de la noche en vela, con todas las luces encendidas y un cuchillo de cocina en la mano. Cuando Mateo se despertó al día siguiente, le pedí que no saliera al patio bajo ninguna circunstancia. Le dije que la casa del árbol estaba en reparación y que no podía subir hasta nuevo aviso. Él protestó, diciendo que Tomás iba a estar triste si no lo veía ese día. Su insistencia me puso los pelos de punta. Traté de explicarle que era peligroso, pero él simplemente me miró con esos ojos grandes y serios y dijo: no te preocupes, mamá. Tomás nunca te haría daño. Esas palabras me dejaron helada. ¿Cómo podía estar tan seguro? Decidí que esa misma tarde iba a revisar cada rincón del patio y asegurarme de que nadie pudiera entrar nuevamente. Esa tarde, después de dejar a Mateo en la escuela, salí al patio con una determinación que no había sentido antes. Revisé cada rincón, los arbustos, las cercas, incluso debajo de la casa del árbol. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin aliento. Había una pequeña manta arrugada escondida entre los arbustos, junto con una botella de agua medio vacía y más colillas de cigarrillos. Era como si alguien hubiera estado viviendo allí, a solo unos metros de donde mi hijo jugaba todos los días. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras recogía las cosas y las metía en una bolsa para tirarlas. Pero lo peor fue lo que encontré al mirar más de cerca las huellas alrededor de la casa del árbol. No eran solo las marcas pequeñas que había notado antes. También había huellas más grandes, de un adulto, mezcladas con las de Mateo. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Quién era este Tomás? ¿Era posible que alguien estuviera manipulando a mi hijo? Esa noche, después de acostar a Mateo, decidí tomar medidas más drásticas. Cerré todas las puertas y ventanas con llave y coloqué una silla frente a la puerta trasera para bloquearla. Luego me armé con el cuchillo más grande que tenía en la cocina y me senté nuevamente junto a la ventana para vigilar el patio. Las horas pasaron lentamente, pero esta vez no tuve que esperar mucho. Alrededor de la medianoche escuché un ruido suave, como si alguien estuviera subiendo por la escalera de la casa del árbol. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras me asomaba cuidadosamente por la ventana. Allí estaba él otra vez, el hombre de la noche anterior. Esta vez estaba dentro de la casa del árbol, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Sentí un impulso irracional de salir corriendo hacia él y enfrentarlo, pero el miedo me paralizó. Solo podía mirar mientras encendía otro cigarrillo y exhalaba el humo lentamente hacia la ventana.
No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando esa figura en la casa del árbol, pero cada segundo se sentía eterno. De repente el hombre giró la cabeza hacia la ventana donde yo estaba. Mi respiración se detuvo. No podía ver sus ojos claramente, pero sabía que me había visto. Se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera evaluando qué hacer. Entonces, con una calma que me aterrorizó aún más, levantó una mano y me saludó. Fue un gesto lento, casi burlón, como si supiera que yo no iba a hacer nada al respecto. Mi cuerpo entero temblaba mientras retrocedía lentamente de la ventana. Agarré mi teléfono y marqué el número de emergencias con dedos torpes, explicando entre susurros lo que estaba pasando. La operadora me aseguró que enviarían a alguien de inmediato, pero cada minuto que pasaba esperando se sentía como una eternidad. Cuando volví a mirar por la ventana, el hombre ya no estaba en la casa del árbol. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que no podía verlo en ninguna parte del patio. ¿Había escapado? O peor aún, estaba intentando entrar a la casa. Revisé todas las cerraduras nuevamente mientras esperaba a la policía, con los nervios destrozados y el cuchillo aún en mi mano. Finalmente, escuché el sonido de un auto acercándose y vi las luces rojas y azules iluminando mi calle. 2 oficiales llamaron a mi puerta y les expliqué todo lo que había pasado. Revisaron el patio con linternas mientras yo esperaba adentro con Mateo, que afortunadamente seguía profundamente dormido. Cuando regresaron, me dijeron que no habían encontrado a nadie, pero que sí habían visto las colillas de cigarrillos y las huellas cerca de la casa del árbol. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad y reforzar las cercas del patio. Después de esa noche no volví a dejar que Mateo jugara en la casa del árbol. Contraté a un cerrajero para reforzar las cerraduras y mandé instalar cámaras de seguridad en todo el perímetro del patio. Durante días, revisé obsesivamente las grabaciones, esperando encontrar algo que explicara quién era ese hombre o cómo había logrado entrar. Pero no apareció nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Mateo, por su parte, estaba desconcertado por mi repentina prohibición de jugar afuera. Me preguntaba todos los días por qué no podía ver a Tomás y cada vez que lo hacía sentía un nudo en el estómago. Finalmente le dije que Tomás ya no iba a venir más porque tenía que mudarse a otro lugar. Mateo pareció aceptarlo con tristeza, pero nunca dejó de hablar de él. De vez en cuando incluso mencionaba cosas que Tomás le había contado, como si todavía estuvieran en contacto de alguna forma. El tiempo pasó y las cosas volvieron a una especie de normalidad. Sin embargo, nunca me sentí completamente tranquila. Cada vez que escuchaba un ruido extraño en el patio o veía algo fuera de lugar, mi mente volvía a esa figura en la casa del árbol y al miedo paralizante que sentí aquella noche. Unos meses después decidí desmontar la casa del árbol por completo. No podía soportar la idea de que alguien pudiera volver a usarla como refugio o escondite. Fue una decisión difícil porque sabía cuánto significaba para Mateo, pero era lo mejor para nuestra seguridad. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre ni cómo logró acercarse tanto a mi hijo sin que yo lo notara antes. A veces me pregunto si realmente se fue o si sigue observándonos desde algún lugar más allá de las cámaras y las cercas. Lo único que sé con certeza es que nunca volveré a ignorar los instintos que me dicen que algo no está bien. Nunca pensé que algo así podría pasarme, pero todavía me cuesta dormir cuando recuerdo esa noche. Era verano y mis hermanos y yo solíamos quedarnos jugando en el patio trasero hasta tarde. Vivimos en una casa rodeada de árboles, al borde de un pequeño bosque, así que la oscuridad siempre parecía más densa ahí. Esa noche, mientras jugábamos a las escondidas, fui el primero en notar algo raro. Había un hombre parado junto a uno de los árboles más grandes, justo al borde del patio. Estaba inmóvil como si nos estuviera observando. Al principio pensé que era mi imaginación o una sombra extraña, pero cuando llamé a mis hermanos y les señalé el lugar, ellos también lo vieron. El hombre no se movía ni hacía ruido. Solo estaba ahí, como una estatua con la cabeza ligeramente inclinada hacia nosotros. Intentamos verlo mejor desde donde estábamos, pero la luz del patio no llegaba hasta él. Lo único que podíamos distinguir era su silueta alta y delgada. Mi hermano menor empezó a llorar porque decía que el hombre lo estaba mirando directamente. Corrimos dentro de la casa para contarles a nuestros padres, pero cuando salieron con nosotros para ver, ya no había nadie ahí. Nos dijeron que probablemente era nuestra imaginación o algún vecino pasando cerca del bosque, pero yo sabía que no era eso. Había algo extraño en cómo se quedó ahí parado, como si supiera que lo estábamos mirando. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de ese hombre inmóvil bajo el árbol. Mis hermanos también estaban inquietos, pero nuestros padres insistieron en que no era nada,
que estábamos exagerando. Al día siguiente tratamos de olvidarlo y seguimos con nuestra rutina. Todo parecía normal hasta que nuestro perro, Max, empezó a comportarse de forma extraña. Siempre había sido un perro tranquilo, pero esa noche, justo cuando estábamos por irnos a dormir, comenzó a ladrar como loco hacia el patio trasero. Corrí a la ventana para ver qué pasaba y aunque no había nada ahí, Max no dejaba de ladrar hacia el mismo árbol donde habíamos visto al hombre. Esto se repitió todas las noches durante semanas. A veces Max ladraba sin parar durante horas, siempre mirando hacia ese árbol. Mis padres pensaron que tal vez había algún animal en el bosque que lo estaba molestando, pero yo sabía que no era eso. Había algo más. Una noche incluso me armé de valor y salí al patio con una linterna para revisar. Caminé hasta el árbol mientras Max seguía ladrando detrás de mí. No había nada ahí, ni rastros de animales ni huellas en la tierra. Pero lo más extraño fue que sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad del bosque. Era una sensación tan intensa que me congelé por un momento antes de correr de vuelta a la casa. Las cosas se pusieron aún más raras después de eso. Max seguía ladrando todas las noches, siempre hacia el mismo árbol, y cada vez parecía más desesperado. Una noche, mientras todos dormían, me desperté de golpe porque escuché un gruñido bajo, como si Max estuviera enfrentándose a algo. Miré por la ventana y lo vi parado en el patio, con el pelo erizado y los dientes al descubierto, pero no había nada frente a él. Solo el árbol. Me quedé mirando fijamente, tratando de entender qué estaba pasando, cuando de repente Max dejó de gruñir y empezó a llorar. Fue un sonido que nunca antes le había escuchado hacer, como si estuviera aterrorizado. Me asusté tanto que no pude moverme. Al día siguiente mis padres dijeron que probablemente había sido un mapache o algo similar, pero yo sabía que no era eso. La última noche que Max ladró fue la peor. Recuerdo que me desperté porque escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el patio. Me levanté de la cama y corrí hacia la ventana, pero esta vez no vi a Max. Solo estaba el árbol y una extraña calma en el aire. Bajé corriendo las escaleras para buscarlo, pero cuando abrí la puerta trasera lo encontré tirado en el césped, justo al pie del árbol. Estaba muerto. No tenía heridas visibles ni señales de haber peleado con otro animal. Simplemente estaba ahí, como si se hubiera desplomado de repente. Llamamos al veterinario al día siguiente, pero no pudieron explicarnos qué le había pasado. Mis padres intentaron consolarme diciendo que ya era viejo y que tal vez su corazón había fallado, pero yo sabía que no era eso. Algo lo había asustado hasta matarlo. Después de la muerte de Max, las cosas cambiaron en casa. No era solo el vacío que dejó nuestro perro. Había algo más en el ambiente, como una tensión constante que no podíamos explicar. Mis hermanos dejaron de jugar en el patio trasero y yo también evitaba acercarme al árbol. Pero lo más extraño fue que, aunque Max ya no estaba, algunas noches todavía sentía esa misma sensación de ser observado. Una madrugada me desperté porque escuché un crujido afuera, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas. Me armé de valor y miré por la ventana. No había nada, pero el árbol parecía diferente. No sé cómo explicarlo. Era como si su sombra fuera más grande o más oscura de lo normal, incluso con la luz tenue de la luna. Lo peor ocurrió unos días después. Estábamos cenando en la mesa cuando escuchamos un golpe seco contra la ventana del comedor. Todos nos quedamos en silencio mirando hacia el vidrio, pero no había nada ahí. Mi papá salió con una linterna para revisar y volvió diciendo que no había visto a nadie ni nada raro. Sin embargo, esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba parada frente al árbol y que el hombre estaba ahí otra vez mirándome fijamente desde las sombras. En el sueño no podía moverme ni gritar. Solo podía mirarlo mientras él se acercaba lentamente. Cuando me desperté, estaba sudando y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo más aterrador fue que mi hermano menor también tuvo un sueño parecido esa misma noche, aunque no se lo contó a mis padres porque pensó que no le creerían. Después de esa noche mi hermano menor empezó a actuar raro. No quería dormir solo y siempre cerraba las cortinas de su cuarto, algo que nunca hacía antes porque le gustaba ver las estrellas. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo en voz baja que había visto al hombre otra vez, pero esta vez no estaba en el árbol, sino más cerca de la casa. No supe qué decirle. Yo también sentía que algo no estaba bien, pero no quería asustarlo más. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché un ruido extraño en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Me quedé paralizada en mi cama, escuchando cada paso. Quise despertar a mis padres, pero tenía tanto miedo que no podía moverme. Los pasos se detuvieron justo encima de mi habitación y luego todo quedó en silencio. A la mañana siguiente les conté a mis padres lo que había oído,
pero me dijeron que seguramente había sido algún animal. Sin embargo, cuando salimos al patio para revisar, encontramos marcas extrañas en la tierra cerca del árbol. Parecían huellas humanas, pero eran más grandes de lo normal y estaban profundamente marcadas en el suelo, como si alguien muy pesado hubiera estado ahí parado durante horas. Mi papá trató de restarle importancia diciendo que tal vez alguien había pasado por ahí durante la noche, pero yo sabía que no era un simple intruso. Algo estaba mal con ese lugar y con ese árbol. Desde entonces empecé a evitar mirar hacia el patio trasero por las noches. Sentía que si lo hacía, vería algo que no quería ver. Después de esa mañana todo pareció calmarse por un tiempo. Mis padres estaban convencidos de que todo había sido una combinación de coincidencias. La muerte de Max, los ruidos, las huellas. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa sensación de que algo seguía ahí, observándonos. Una noche, mientras todos dormían, me desperté de golpe sin razón aparente. Miré hacia la ventana, y aunque las cortinas estaban cerradas, sentí un impulso extraño de abrirlas. No sé por qué lo hice. Tal vez fue pura curiosidad o una especie de instinto. Cuando aparté las cortinas y miré hacia el patio trasero, mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba el hombre otra vez, parado junto al árbol. Esta vez lo vi con más claridad. Era alto, mucho más alto de lo que recordaba, y su cuerpo parecía desproporcionado, como si sus extremidades fueran más largas de lo normal. Pero lo peor era su rostro. No tenía ninguno. Me quedé congelada, incapaz de apartar la mirada. Él no se movía, pero sentía como si estuviera mirándome directamente, incluso sin ojos. Cerré las cortinas de golpe y corrí a la habitación de mis padres. Pero cuando volví con ellos para mostrarles lo que había visto, ya no había nadie ahí. Esa fue la última vez que lo vi. Después de esa noche, el árbol empezó a secarse sin razón aparente. Las hojas cayeron y las ramas comenzaron a quebrarse poco a poco hasta que terminó siendo solo un tronco muerto en medio del patio. Mis padres finalmente decidieron cortarlo y quemarlo porque les parecía peligroso tenerlo ahí en ese estado. Desde entonces no hemos vuelto a ver ni escuchar nada extraño. Pero todavía me pregunto qué era ese hombre y por qué estaba ahí. A veces sueño con él y siempre despierto con la misma sensación, como si todavía estuviera observándome desde algún lugar.